Bueno, tal como les había comentado, la idea de este video era hacer un repaso de las actividades que teníamos pendientes, ¿sí? El primer enunciado de la actividad número 3 decía, o el jefe no notó el cambio o si lo aprueba. Él notó que todo iba bien, así que seguramente lo aprueba. ¿Qué debíamos hacer para esta actividad? Pues debíamos traducir todo ese razonamiento a un lenguaje simbólico propio de la lógica proposicional y luego intentar demostrar si ese enunciado era válido o no. Bueno, aquí tenemos hecha la traducción. O el jefe no notó el cambio o el jefe lo aprueba. Como el jefe notó que todo iba bien, entonces seguramente lo aprueba. Recuerden que para poder aplicar el método de tablero semántico necesitamos negar el condicional, ¿sí?, que valida nuestro razonamiento. Pues por equivalencia lógica, recuerden que el condicional va a ser falso cuando mi antecedente o mi conjunto de premisas sea verdadero y mi conclusión sea falsa. Vamos a trabajar con esta expresión de aquí. Bueno, como la conjunción es una fórmula de tipo alfa, recuerden que descomponemos en vertical cada fórmula, ¿sí? Analicemos. Tengo una fórmula del tipo beta aquí, que se descompone en paralelo. P y negación de Q son literales, es decir, no se descomponen, ¿sí? Son expresiones que no se descomponen. Por lo tanto, lo único que queda descomponer es esta disyunción. Bueno, como se descompone en paralelo, por un lado pongo la negación de P y por el otro lado la Q. ¿Qué pasa? Yo aquí estoy negando P, pero anteriormente lo había afirmado, mientras que acá estoy afirmando Q, pero anteriormente lo había negado. Por lo tanto, en ambas ramas obtengo lo que se conoce como contradicción, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión saco yo de todo esto si mis ramas están cerradas? Primero que nada, que la conjunción esta de aquí es una contradicción, porque no hay una combinación de valores de verdad donde puedan ser falsas las tres proposiciones que la conforman. Primero que nada, que esta conjunción de aquí es una contradicción, porque no hay una combinación de valores de verdad que haga verdadera en algún momento a las tres proposiciones que aparecen acá, ¿sí? Como la conjunción es una contradicción, podemos afirmar entonces que el conjunto de fórmulas es insatisfacible. Y al ser insatisfacible el conjunto de fórmulas, entonces podemos decir que el razonamiento es válido. ¿Por qué decimos que el razonamiento es válido? Porque nosotros construimos este tablero semántico a partir de la afirmación de las premisas y la negación de la conclusión. Es decir, partimos de un enunciado contrario al que teníamos al principio. Vamos con el ejercicio B, ¿sí? O el oxígeno en el tubo se combinó con el filamento para formar un óxido, o bien se desapareció por completo. La traducción de toda esa oración sería esta disyunción de aquí, mientras que después dice el oxígeno en el tubo no pudo desaparecer por completo, que sería la negación de lo que yo anteriormente llamé Q, ¿sí? Por lo tanto, el oxígeno en el tubo se combinó con el filamento precisamente para formar un óxido, que sería P. Es decir, a partir de esta disyunción y la negación de Q, se deduce P. Bueno, armemos nuestro condicional y neguémoslo, ¿sí? Mis dos premisas unidas por una conjunción, las dos premisas, y mi conclusión, que en este caso es P. Como yo niego el condicional, recuerden que esto se puede reescribir como una conjunción donde se afirman las premisas y se niega la conclusión. Bueno, nuevamente es una tipo alfa, por lo tanto se descompone en vertical. Y es este el por qué también precisamente arrancamos nuestro tablero semántico de esta forma, ¿sí? Negación de Q y negación de P son literales, por lo tanto lo único que hay para descomponer es esta disyunción de aquí, que, como recordarán, se descompone en paralelo. Por un lado va P y por el otro lado Q, ¿sí? Fíjense que en esta rama nuevamente afirmo P, pero acá anteriormente lo había negado. Y aquí afirmo Q, pero anteriormente lo había negado. Por eso es que se cerraron ambas ramas, ¿sí? Porque en ambas ramas obtengo lo que se conoce como una contradicción, ¿sí? Entonces, la conjunción que tengo aquí es una contradicción. ¿Por qué? Nuevamente, porque no hay una combinación de valores de verdad que haga que en algún momento las tres fórmulas de aquí sean verdaderas, ¿sí? Si la conjunción es una contradicción, entonces el conjunto es insatisfacible. Y si el conjunto es insatisfacible, entonces el razonamiento del principio sí era válido. Vamos con el inciso C, que es un poquito más complejo que los que venían resolviendo. Nos dice, si una lideresa política que se da cuenta que sus opiniones anteriores están equivocadas no cambia su táctica, entonces es culpable de engaño. Y si cambia su táctica, se expone a que la acusen de inconsistencia. O ella cambia su táctica o no lo hace.
Por lo tanto, o es culpable de engaño o si no, se expone a que la acusen de inconsistencia. Este es un argumento que utiliza proposiciones que se refieren en todo momento a la lideresa política, es decir, a los líderes políticos a los que se refiere, ¿sí? Por eso es que solamente utilizan tres proposiciones, que son las que expuse aquí. La P sería la de lideresa política cambia su táctica. Q, que es culpable de engaño. Esto sería para referirse precisamente también a la lideresa política. Y R, que se expone a que la acusan de inconsistencia. ¿Quién se expone? Pues nuevamente la lideresa política. Entonces, todas las proposiciones compuestas que aparecen aquí como premisas, hasta antes del por lo tanto, ¿sí? Solamente utilizan esas tres proposiciones, ¿sí? Y fíjense que la conclusión también es una disyunción que utiliza esas mismas proposiciones. Bueno, si armamos nuestro condicional, fíjense que acá tengo conjunción de las tres premisas iniciales, que son estas de aquí, ¿sí? Luego tengo mi conclusión. Si yo estoy negando todo el condicional, recuerden que eso me queda una conjunción formada por las premisas originales y la negación de la conclusión. Eso nos permite ir a construir nuestro tablero semántico y como dijimos que la conjunción era de tipo alfa, recuerden que se descompone en vertical. Bueno, de las cuatro fórmulas que tengo aquí, la única que se descompone en vertical o en serie es esta negación de la disyunción, ¿sí? Que por ley de De Morgan, recuerden que me va a quedar la negación de Q y la negación de R. Luego yo puedo descomponer cualquiera de las otras fórmulas que yo prefiera en el orden que yo quiera, ¿sí? Una de las recomendaciones que teníamos era que descompongamos aquellas que tengan letras en común con la que acabamos de descomponer o con el de la conclusión, ¿sí? Pues en este caso yo elegí este condicional de aquí, ¿sí? Recuerden que para que el condicional sea verdadero, o el antecedente es falso, por eso la negación de P, o el consecuente es verdadero, ¿sí? Hasta aquí voy descomponiendo la negación de esta disyunción y este condicional, ¿sí? Eh, por una cuestión de espacio, yo aquí los descompuse de forma lateral, ¿sí? Desde la negación de R descompuse en lateral, ¿sí? Pero esto en la práctica se hace simplemente hacia abajo. Bueno, fíjense que del lado derecho yo estoy afirmando R cuando que anteriormente lo negué, entonces se genera una contradicción. Ahora vamos a continuar descomponiendo, ¿sí? En este caso, descompongo el primer condicional de aquí. Fíjense que para poder descomponerlo, niego el antecedente, por eso esta doble negación, y afirmo el consecuente. Fíjense que yo acá estoy afirmando Q cuando que anteriormente lo negué, entonces también se produce una contradicción. Mientras que acá, antes de descomponer esta disyunción, puedo aplicar la ley de doble negación y simplemente cambiar esa doble negación por P. Como yo acá estoy afirmando P, y acá anteriormente lo negué, ¿sí? Fíjese el mismo recorrido, también tengo una contradicción, ¿sí? Este es un ejercicio donde, si uno sigue las recomendaciones, no necesita descomponer todas las fórmulas que tenía al principio, porque ya obtuvo contradicciones en todas las ramas, ¿sí? No importa si quedan fórmulas sin descomponer. Si todas las ramas quedaron cerradas por una contradicción, el ejercicio está finalizado. Ahora, al estar todas las ramas cerradas por contradicciones, obviamente esta conjunción de aquí es una contradicción. Y si es una contradicción, el conjunto de fórmulas es insatisfacible. Y al ser insatisfacible, el razonamiento es válido. Vamos por el último ejercicio. Si la víctima tenía dinero en sus bolsillos, entonces el robo no fue el motivo del crimen. Ahí a simple vista es un condicional lo que tenemos aquí, por el sí y el entonces. Pero el motivo del crimen fue o el robo o la venganza, una disyunción, ¿sí? El motivo fue el robo o el motivo fue la venganza, ¿sí? Ambos refiriéndose al crimen. La víctima tenía dinero en sus bolsillos, es otra premisa, ¿sí? En este caso la simbolicé con P. Bueno, y la conclusión es entonces que si la víctima tenía dinero en su bolsillo, la venganza tuvo que haber sido el motivo del crimen, ¿sí? Veamos si este razonamiento es válido. Nuevamente armamos el condicional y lo negamos. ¿Para qué? Para obtener su equivalente, que es la conjunción formada por las premisas originales y la negación de la conclusión, ¿sí? Vamos a construir nuestro tablero. Nuevamente comenzamos descomponiendo toda esta conjunción en forma vertical, ¿sí? Donde las únicas fórmulas que hay para descomponer son esta disyunción de aquí y este condicional. P y negación de R no serían necesarios debido a que son literales, ¿sí? ¿Con cuál fórmula puedo comenzar aquí?
podría comenzar con la disyunción debido a que tiene la R, o podría comenzar con el condicional de aquí debido a que tiene la P, ¿sí? Siempre voy a estar priorizando aquellas fórmulas que tengan los mismos literales que aquellos que ya aparecen, ¿sí? Bueno, en este caso no importa con cuál empiece debido a que cada fórmula tiene un literal. En mi caso particular, yo elegí para comenzar el condicional, entonces niego el antecedente y afirmo el consecuente, ¿sí? Fíjense que acá se cerró la rama y esto se debe precisamente a que estoy negando P cuando que anteriormente aparece afirmado, ¿sí? Es una contradicción. Bueno, vamos del otro lado, todavía no se genera una contradicción, por lo tanto puedo descomponer esta disyunción. Al descomponerlo, ¿sí? Recuerden que es en forma paralela, escribo por un lado Q y por el otro R. Fíjense que aquí estoy afirmando Q cuando que anteriormente lo había negado, mientras que de este lado afirmo R, pero anteriormente lo había negado. Entonces se genera una contradicción en ambas ramas y la conclusión es la misma que los ejercicios anteriores. La conjunción es una contradicción, ¿sí? Esta conjunción de aquí. Si la conjunción es una contradicción, recuerden la proposición ya demostrada en otro video, que el conjunto formado por esas fórmulas es insatisfacible. Y al ser este conjunto insatisfacible, el razonamiento es válido, ¿sí? De esta forma, bueno, terminamos con la resolución de los ejercicios de la actividad número 3. Espero que les sea de utilidad.